Esto no es una protesta, esto no es una crisis más, esto es el momento más peligroso que Irán ha vivido en décadas. Una base del poder militar del régimen ha caído, las calles están fuera de control y el mundo está a horas de una decisión que puede cambiar Oriente Medio para siempre. Si quieres entender lo que realmente está pasando, no lo que repiten los titulares, suscríbete ahora, deja tu comentario y comparte este video. Lo que viene después no lo vas a ver en los medios tradicionales. Algo verdaderamente sin precedentes acaba de ocurrir en Irán. Por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979, una instalación perteneciente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha caído en manos de una resistencia armada. Este hecho por sí solo marca un punto de inflexión histórico que no puede ser ignorado. Antes de entrar en el fondo de esta crisis en desarrollo, permítanme ser claro. La situación avanza con rapidez y exige atención constante. Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado ni una protesta más. Es un acontecimiento con el potencial de redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio. Múltiples fuentes de inteligencia han emitido advertencias urgentes. Según información de última hora publicada por Reuters, un ataque militar de Estados Unidos contra Irán podría producirse en un plazo de 24 horas. En respuesta, el gobierno iraní ha declarado oficialmente un estado de guerra. En la práctica, el país opera ahora bajo una forma de ley marcial. Si el conflicto estalla abiertamente, no se limitará a un único frente. Se desarrollará de manera simultánea en varios escenarios. La situación sobre el terreno se deteriora a gran velocidad. Para comprender por qué esto importa al mundo entero, debemos analizar con precisión lo que está sucediendo dentro de Irán en este mismo momento. El detonante de esta nueva fase fue un incidente que ha sacudido profundamente a Teherán. La organización militante kurda conocida como PKK ha emitido un comunicado afirmando que logró destruir una sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ubicada en Kermanshah. Según su versión, el régimen iraní ha desplegado decenas de miles de efectivos armados en la región con el objetivo de recuperar el control. El comunicado de PKK no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Describe la operación como un acto de represalia por combatientes caídos, a quienes califican como mártires. Si esta información es confirmada de manera independiente, estaríamos ante un cambio fundamental en la naturaleza del levantamiento. Ya no se trataría de protestas civiles ni de desobediencia social. Estaríamos hablando de una insurrección armada con control territorial. La importancia de esto no puede exagerarse. Desde el establecimiento del actual sistema teocrático en 1979, ningún grupo insurgente había logrado tomar una instalación del IRGC, nunca. Este hecho, de confirmarse, sería histórico. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no es una fuerza militar convencional, es una organización paramilitar de élite, diseñada específicamente para proteger al régimen, no al Estado en el sentido tradicional. Su lealtad no reside en la nación iraní como entidad soberana, sino en la preservación del sistema teocrático que gobierna el país. Este matiz es crucial. Su nombre oficial, Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, omite deliberadamente la palabra Irán. Su misión no es la defensa nacional clásica, sino la protección ideológica del régimen. Esa diferencia explica por qué la caída de una de sus instalaciones tiene un impacto simbólico y estratégico tan profundo. Entonces surge la pregunta clave: ¿quién está liderando este desafío? La población kurda constituye una minoría étnica de aproximadamente 10 millones de personas, concentradas principalmente en las provincias occidentales de Irán. Son distintos del grupo persa mayoritario tanto en lengua como en cultura.
Poseen su propio idioma, tradiciones propias y una larga historia documentada de resistencia frente al poder central en Teherán. Organizaciones como PKK y el Partido Democrático del Kurdistán iraní han llevado a cabo campañas por la autonomía regional durante décadas. Muchas de estas estructuras operan desde bases situadas al otro lado de la frontera, en el Kurdistán iraquí. A lo largo de su historia, el régimen iraní ha reprimido con dureza cada intento de levantamiento kurdo. Sin embargo, este momento es distinto. Nunca antes el régimen se había enfrentado a una resistencia armada kurda, al mismo tiempo que lidiaba con protestas a nivel nacional, un colapso económico severo y una infraestructura militar significativamente debilitada. Los recientes ataques aéreos israelíes han reducido de forma tangible las capacidades militares iraníes. La convergencia de estos factores ha colocado a Teherán en una posición de vulnerabilidad excepcional. Cuando grupos armados comienzan a tomar instalaciones militares del régimen, se cruza una línea crítica. Ya no estamos ante manifestaciones en las calles, entramos en una fase completamente diferente. El riesgo de una guerra civil amplia aumenta de manera drástica. Los escenarios de cambio de régimen se vuelven más complejos, más caóticos y mucho más difíciles de controlar. Y como si la caída de una sede del IRGC no fuera suficientemente alarmante, han surgido informes adicionales que plantean serias dudas sobre una posible implicación externa. Para entender la magnitud del desafío que enfrenta el régimen iraní, debemos identificar con claridad quiénes están detrás de esta escalada. La respuesta nos lleva directamente a la población kurda, una minoría étnica que representa aproximadamente 10 millones de personas, concentradas principalmente en las provincias occidentales de Irán. Los kurdos no son simplemente una minoría más dentro del Estado iraní, son un grupo étnico y lingüístico distinto de la mayoría persa, poseen su propio idioma, tradiciones culturales profundamente arraigadas y una historia prolongada de resistencia frente al poder central ejercido desde Teherán. Durante décadas, esta relación ha estado marcada por la desconfianza, la represión y el conflicto recurrente. Organizaciones como PTK y el Partido Democrático del Kurdistán iraní han llevado a cabo campañas continuas en favor de la autonomía regional durante generaciones. Muchas de estas organizaciones operan desde bases situadas al otro lado de la frontera en el Kurdistán iraquí, lo que ha permitido al régimen iraní acusarlas repetidamente de actuar con apoyo externo. A lo largo de los años, Teherán ha respondido a estos movimientos con una represión sistemática y en muchos casos brutal. Sin embargo, el contexto actual es radicalmente distinto a cualquier episodio anterior. Nunca antes el régimen iraní había tenido que enfrentar una resistencia armada kurda, mientras al mismo tiempo lidiaba con protestas masivas a nivel nacional, un colapso económico profundo y una infraestructura militar visiblemente debilitada. Este punto es fundamental para comprender por qué la situación ha alcanzado un nivel tan peligroso. Los recientes ataques aéreos israelíes han erosionado de manera medible las capacidades militares de Irán. No se trata de una percepción política, sino de un hecho estratégico. La convergencia de presiones internas y externas ha colocado al régimen en una posición de vulnerabilidad excepcional. Cuando grupos armados comienzan a tomar instalaciones militares del Estado, se cruza una línea crítica. Este ya no es un escenario comparable a manifestaciones callejeras o actos de desobediencia civil. Hemos entrado en una fase completamente distinta del conflicto. El riesgo de una guerra civil a gran escala aumenta de forma exponencial. A partir de este punto, cualquier escenario de cambio de régimen se vuelve más complejo, más volátil y mucho menos predecible.
La capacidad del Estado para contener la violencia disminuye drásticamente cuando pierde el monopolio del uso de la fuerza, y eso es exactamente lo que estamos empezando a observar. Pero la situación se vuelve aún más preocupante con la aparición de informes que sugieren una posible implicación externa. Un periodista israelí, Tamir Morag, ha difundido información indicando que actores extranjeros podrían estar suministrando armas de fuego reales a los manifestantes dentro de Irán. Según esta versión, este suministro explicaría el elevado número de bajas entre las fuerzas del régimen en los recientes enfrentamientos. Es importante subrayar este punto con rigor periodístico. Estas afirmaciones provienen de un periodista, no de una declaración oficial del gobierno israelí. No existe, hasta el momento, verificación independiente que confirme la veracidad de estas acusaciones. Esa distinción es esencial. No obstante, el régimen iraní no ha tardado en adoptar una posición clara. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán abordó directamente el asunto, acusando a Israel de intentar arrastrar a Estados Unidos a conflictos indirectos en la región. Según sus palabras, esta vez se estaría expresando abiertamente lo que antes se mantenía en silencio. El ministro afirmó que, mientras la sangre corre por las calles iraníes, Israel estaría presumiendo de haber armado a los manifestantes con armas letales. Atribuyó a esta supuesta intervención la muerte de cientos de miembros de las fuerzas del régimen. Finalmente, dirigió un mensaje directo al presidente Trump, señalando que si realmente desea detener la violencia, debería saber exactamente dónde dirigir su atención. Insisto, estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente, pero su impacto político es innegable. Proporcionan al régimen iraní un marco narrativo claro, presentar lo que ocurre no como una revuelta interna, sino como una agresión externa coordinada. Y es precisamente aquí donde el análisis debe ser especialmente cuidadoso. Las protestas que sacuden Irán no surgieron como resultado de una conspiración extranjera. Comenzaron de manera orgánica, impulsadas por ciudadanos iraníes que salieron a las calles para protestar contra su propio gobierno. El detonante fue económico, un sistema que favorece sistemáticamente a una élite reducida mientras abandona a una clase media cada vez más empobrecida. Ese es el origen real del movimiento. Todo lo demás vino después. Lo que estamos presenciando ahora es la evolución natural de una indignación acumulada durante décadas. Los iraníes han protestado repetidamente contra el régimen en 1991, en 2009, en 2019, en 2021 y de forma especialmente significativa en 2022 durante las protestas tras la muerte de Mahsa Amini. La frecuencia de estos levantamientos es tan alta que resulta difícil llevar un registro exhaustivo. Cada vez la respuesta del régimen fue la misma: represión violenta. Pero la memoria colectiva no desaparece. Las causas profundas nunca se resolvieron. La crisis económica persiste. La represión política continúa. Y por eso una protesta económica puede transformarse con tanta rapidez en un movimiento de carácter revolucionario. Esto es un punto que debe quedar absolutamente claro. ¿Significa esto que los servicios de inteligencia extranjeros no operan dentro de Irán? Por supuesto que no. Sería ingenuo afirmarlo. La inteligencia israelí, con toda probabilidad, mantiene algún nivel de actividad y contacto con grupos de oposición. Lo mismo puede decirse en términos generales de los servicios estadounidenses. Ese tipo de implicación es una práctica habitual en escenarios de alta tensión geopolítica. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre reconocer la existencia de operaciones de inteligencia y afirmar que una revolución entera ha sido fabricada desde el exterior. Los hechos no respaldan esa conclusión. Las protestas actuales no comenzaron porque agentes extranjeros pagaran a millones de ciudadanos iraníes
para salir a las calles. Esa narrativa no resiste un análisis básico. Es logísticamente inviable y políticamente insostenible. Las movilizaciones surgieron porque el propio Estado iraní falló a su población, y esta evaluación no proviene únicamente de observadores externos. El propio presidente de Irán lo ha reconocido públicamente. En una declaración extraordinaria, el mandatario aceptó la responsabilidad directa del gobierno en la crisis que atraviesa el país. Admitió que la población tiene pleno derecho a estar insatisfecha. Afirmó de manera explícita que no se debe buscar culpables en Estados Unidos ni en actores externos. Según sus palabras, es el propio gobierno el que ha fallado en servir a su pueblo, en gestionar adecuadamente los recursos nacionales y en ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales del país. El presidente reconoció que el Estado se ha convertido en un gestor de gasto, en lugar de un gestor de ingresos, eficiencia y productividad. Señaló que el país ha gastado sin una estrategia clara. Como ejemplo concreto, mencionó que Irán consume electricidad en una proporción 6 veces superior a la de Europa, a pesar de que Europa dispone de mayores recursos económicos. La conclusión fue clara: el problema no es la falta de recursos, sino una mala gestión crónica. Estas palabras no provienen de un activista opositor ni de un analista extranjero. Provienen del jefe del Ejecutivo iraní en funciones. Y eso, por sí solo, revela la profundidad de la crisis interna. A pesar de este inusual reconocimiento de responsabilidad, las fuerzas del régimen han continuado con una represión violenta contra los manifestantes. Han salido a la luz imágenes filtradas que muestran a las fuerzas de seguridad realizando redadas dentro de hospitales. Se utilizaron gases lacrimógenos en instalaciones médicas, se derribaron puertas por la fuerza y se sacó a rastras a personas que estaban recibiendo tratamiento por heridas sufridas durante los enfrentamientos. Cualquier persona que intentó intervenir fue golpeada con porras. En algunos casos se dispararon escopetas dentro de hospitales en funcionamiento. El material gráfico muestra escenas de caos absoluto, con personal médico y pacientes atrapados en medio de la violencia. Esta es la realidad sobre el terreno en Irán en este momento. Esta escalada de brutalidad puede explicar por qué han aumentado los informes sobre una posible intervención militar estadounidense. No se trata de especulación, la información proviene directamente de Reuters, que cita múltiples fuentes de inteligencia. Un funcionario europeo declaró que todas las señales apuntan a un ataque estadounidense inminente. Añadió que la actual administración estadounidense opera deliberadamente bajo una estrategia de imprevisibilidad. Mantener la incertidumbre es parte de su enfoque estratégico. 2 funcionarios europeos adicionales confirmaron que una intervención militar podría producirse en un plazo de 24 horas. Al mismo tiempo, un funcionario israelí afirmó que el presidente Trump ya ha tomado la decisión de intervenir, aunque el alcance exacto y el momento preciso aún no se han definido. Estas declaraciones coinciden con movimientos militares observables en bases estadounidenses en todo Oriente Medio. Estados Unidos ha comenzado a retirar personal de varias de sus principales bases en la región, citando un aumento de las tensiones regionales. En Qatar, la base aérea de Al Udeid alberga entre 8,000 y 10,000 efectivos estadounidenses, lo que la convierte en una de las instalaciones militares más grandes de Washington en la zona. También existe una presencia militar significativa en Kuwait, activa desde hace años. La magnitud exacta de estas retiradas no se ha hecho pública. La pregunta clave sigue siendo la misma. ¿Se trata de una medida defensiva para proteger al personal estadounidense
o de una preparación para una acción militar ofensiva contra objetivos dentro de Irán? A esto se suma un desarrollo especialmente preocupante. La televisión estatal iraní emitió lo que parece ser una amenaza directa contra el presidente de Estados Unidos. Se mostró una imagen del presidente Trump tomada tras el intento de asesinato en Pensilvania, acompañada de un mensaje en persa cuya traducción es inequívoca: el próximo disparo no fallará. Este tipo de mensaje va mucho más allá de la retórica diplomática habitual. Constituye una provocación directa y una incitación abierta. Es difícil imaginar que una acción de este calibre produzca el efecto disuasorio que las autoridades iraníes puedan estar buscando. Más bien, corre el riesgo de acelerar precisamente la respuesta militar que dicen querer evitar. Nos encontramos, sin exageración, en un momento de extrema volatilidad. La caída de una sede del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica representa un golpe simbólico y estratégico para el régimen. La implicación de grupos kurdos armados marca el inicio de una nueva fase de resistencia organizada. Las acusaciones de que potencias extranjeras estarían armando a los manifestantes, sean ciertas o exageradas, ofrecen a Teherán una narrativa conveniente para presentar la crisis como una agresión externa y no como un levantamiento interno. Sin embargo, la admisión pública del propio presidente iraní socava esa narrativa desde dentro. Las redadas en hospitales demuestran hasta qué punto el régimen está dispuesto a abandonar cualquier apariencia de contención. Los movimientos de tropas estadounidenses sugieren preparativos para una posible confrontación, y las amenazas dirigidas al presidente estadounidense elevan la tensión hasta un punto peligrosamente cercano a la ruptura. Todos estos factores están convergiendo al mismo tiempo. Lo que ocurra en las próximas 24 a 48 horas probablemente definirá el rumbo de la región durante años. Si Estados Unidos ataca objetivos iraníes, la respuesta de Teherán y de sus aliados regionales será rápida. Hezbollah en Líbano, milicias en Irak y Siria y los hutíes en Yemen podrían activarse casi de inmediato. El resultado podría ser un conflicto regional de múltiples frentes en cuestión de días. Alternativamente, si el colapso interno se acelera más rápido que la intervención externa, podríamos estar presenciando el derrumbe del régimen desde dentro. Ambos escenarios conllevan consecuencias profundas para los mercados energéticos globales, la estabilidad regional y la seguridad internacional. Esto no es una exageración retórica, es la realidad estratégica que se desarrolla ante nuestros ojos.